aritmética. Vamos a poderlo definir como el estudio entre operaciones de números reales. Para eso hay que dividir la frase. Vamos a meterlo aquí para que podamos ir por partes. Relaciones operacionales entre números reales. Este es el simbolito de reales, ¿vale? Bueno, un poquito mejor. El símbolo de números reales. Para esto hay que entender dos conceptos. ¿Qué es una operación y qué es un número real? Vamos por partes. Primero, operaciones. Seguramente ustedes conocerán por operaciones básicas que tenemos, pues la adición o la suma, tiene esos dos nombres, la resta, multiplicación y división. Estas cuatro son consideradas las operaciones básicas. Existen otras dos llamadas los exponentes y las raíces cuadradas, pero son un poco más complejos. Entonces vamos a empezar por estas cuatro. Operación. ¿Qué es operar? ¿Qué es el acto de operar? Nosotros podemos entenderlo como la resolución de un problema a su simplificación más básica. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos cualquier número. Vamos a poner, no sé, inventar 3 más 5. Aquí tenemos dos números. Nosotros vamos a poder operar estos números en base a reglas aritméticas que se van a enseñar un poco más adelante. Todo el mundo que sepa sumar sabrá que esto es igual a 8. Ya operaste, genial, ¿no? Esa es la forma más básica de operar. Es llegar a la simplificación de un problema. No, evidentemente tienes problemas más complejos, ¿no? Si yo te pongo, no sé, 5 más 3 por 23, yo qué sé, te va a dar un resultado que vamos a llamar de momento X porque va a ser una incógnita, porque no sabemos el resultado. Entonces, tú para operar requieres dos cosas. Bueno, tres en realidad. Primero, una igualdad. Esto se puede considerar una ecuación, ¿vale? Es bueno empezar por ahí. Eso se puede considerar una ecuación porque viene del prefijo equa, que significa igual. Por lo tanto, esto de aquí y esto de aquí debe ser igual. Entonces, si yo pongo que esto es igual a 7, esto no sería una ecuación porque no son lo mismo, son cosas diferentes. Por lo tanto, mi operación porque operé estos factores, bueno, estos números, pues, porque factores se pueden confundir con otras cosas. Cuando yo opero estas cantidades, me puede dar una ecuación, si es que la igualdad se cumple, o una inecuación, que es cuando la igualdad no se cumple. Entonces, requerimos para estas cuatro cosas, vamos a ponerlo así, una igualdad, de ambos miembros. Los miembros son todo lo que está aquí, pues considerado miembro 1, vamos a ponerle M1, y todo lo que está acá, al otro lado del igual, va a ser miembro 2. ¿Vale? Si nuestra ecuación cumple con que el miembro 1 es igual al miembro 2, o sea, son equivalentes, entonces nuestra igualdad se cumple, ¿no? Todo chido hasta ahí. Ahora, ¿qué más se requiere? Se requieren miembros. Entenderse por miembro algo que puede ser igualado, ¿no? Si tenemos, vamos a poner un ejemplo antes, 3 más 5, recordemos, está siendo miembro 1, este es miembro 2, y tenemos nuestra igualdad, tenemos nuestros miembros, y nos falta una cosita, un detalle. ¿Cómo vamos a operar?
Esto es en sí mismo lo que diferencia cada una de estas. Por eso tienen signos distintos. ¿Vale? El punto de esto es saber que yo puedo cambiar este signo por cualquiera de estos. Y puedo operarlos igual. Siempre y cuando cumplan las reglas de dichas operaciones. Porque no sé, si yo digo que 3 menos 5 va a ser igual a 5 menos 3, estoy equivocado. Esto no es una igualdad. Cuando algo no es una igualdad, como notita, a su signo de igual le puedes una rayita así. Esto es un signo de inecualidad o de inecuación, o sea, que lo que está en este miembro no es lo mismo de lo que está acá, ¿no? Entonces, hacemos nuestras tres cosas que necesitamos para una ecuación. Tener un signo de igualdad, porque si no, no sería una ecuación. Tener miembros, qué es lo que se va a operar, y tener instrucciones, vamos a ponerlo. Básicamente, ¿cómo vamos a operarlo? ¿Qué instrucciones debemos seguir para operar estos dos miembros y conseguir nuestra igualdad? Eso es lo que se necesita para una ecuación. Y aquí lo podemos poner. Esta es una ecuación. Perdón por las letras, matemáticas, no escribir bien. Entonces, esto cumplido. ¿Qué falta? Saber qué es un número real. Esto es tal vez lo más importante. Voy a borrar todo esto para que sea más sencillo. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es un número real? Como spoiler, un número real va a estar conformado por distintos tipos de números. Son 4 tipos de números, que son los que siguen. Entonces ya vamos a dar con su símbolo para que se vaya como asociando y se va a meter un nuevo símbolo, pero ahorita por partes. Vamos a ir de básico a más complicado, entre comillas, porque no es que sea complicado en sí. Números naturales, ¿no? Se ven con este símbolo de aquí. Símbolo de números naturales. Vamos a ponerlo aquí. Naturales. Los números naturales pueden ser definidos como aquello que se usa para contar la realidad. Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, yo tengo 3 manzanas, ¿no? 3 manzanas. Esto es un número natural. Porque yo puedo tener objetos con los cuales puedo, a través de irlos sumando o de irlos contando, limitar todo aquello que puede estar dentro del dominio del objeto que queremos, o sea, las manzanas. Si yo tengo 3 manzanas, por lo tanto, ¿cuántas manzanas tengo? Pues 3. ¿Pero 3 qué? 3 manzanas. ¿Vale? Entonces, los números naturales es todo aquello con lo que podemos contar en la realidad. Esa es la razón por la que en los números naturales el 0 no se considera o no entra en esta clasificación. Porque yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo 0 manzanas. Entonces no tienes manzanas. ¿Me entiendes? Entonces es la razón por la que 0 no pertenece. Ese es el símbolo de pertenecer. La rayita es de que no pertenece a los números naturales. ¿Vale? Si lo quieren ver de una forma más intuitiva, podemos hacer una recta, ¿no? Siendo 0 aquí. Bueno, no, miento, 0 no está. Siendo 1 aquí. Y esto pues va posiblemente infinito. ¿Vale? Y dentro de aquí pues podemos tener 2, 3, 4, no sé, 20, 8000, lo que a ustedes se les antoje. Pero número natural va a ser definido como todo el número con lo que podremos contar la realidad. El 0 no entra porque el 0 es ausencia de cantidad. El 0 es más bien un concepto, tiene que dejar de verse como un número, es más bien un concepto. Entonces,
esto no se extiende infinito, ¿vale? Se extiende solo para acá. Cualquier número que tú puedas contar, pero tiene que definirse, porque infinito, estarán de acuerdo en que nosotros no podemos contar infinitas cosas. Por lo tanto, infinito no es parte, pero va todo lo que tú gustes hacia números positivos enteros. Es la razón por la que empieza en 1. Todo número entero positivo va a considerarse este número natural, ¿no? Ahora, segundo tipo de número, números enteros. Ahí, bueno, medio feo el símbolo. Ahí está. Ese símbolo significa números enteros. Si se dan cuenta, vamos a irlos incluyendo conforme vayan en forma de jerarquía. Entonces, todo número natural va a pertenecer a todo número entero, o a la clasificación de números enteros. Por lo tanto, vamos a usar esta otra regla. Los números naturales van a pertenecer a los números enteros. ¿Vale? Entonces, sabemos que los naturales es todo número positivo entero. Por lo tanto, los números enteros se incluyen a los números naturales. Vamos a partir del 0. Esta vez sí se utiliza 0, porque 0 es un número entero. No simboliza una cantidad, pero es un número entero y se requiere, más que nada por una... Voy a poner aquí abajo porque se ve mejor. Se requiere porque aquí entran los números negativos. Negativos es todo lo que esté del 0 a la izquierda. Para efectos prácticos, la explicación es un poco después. Y como ya se ve aquí, todo número que empieza a partir, en este caso del 1, porque el 0 recuerden que no tiene signo, porque menos 0 y más 0 es nulo, no añade ni resta nada. Entonces, a partir del 1 a la derecha, todo va a ser positivo. Se puede ver de esta manera. En este caso, sí tiende a infinito. Infinito hacia la derecha, porque recuerden aquí es más. No se pone porque se sobreentiende. Y aquí va a tender todo a menos infinito. Todo número a la izquierda de esta recta, entero, todo número entero, me refiero a, no sé, menos 1, menos 2, menos 1000. Estos son números enteros negativos. A eso se define por el signo. A la izquierda de la recta, o a la izquierda del 0, más mejor dicho, y todo número positivo entero, o sea, a la derecha del 0, por aquí, por aquí 2 y 1000, todo número entero, sin importar su signo, que pueda estar en una recta, va a ser un número entero. Esa es la razón por la que se incluyen los naturales. Ven, naturales pertenecen a enteros, porque si se dan cuenta, a partir de aquí para acá, todos son números naturales. Pueden ver la asociación. Es como si esta recta estuviera aquí, de aquí a acá, incluyendo todo número que siga después a la derecha. ¿Entiende el concepto? Al siguiente tipo de números. Números racionales. Si se preguntarán, ¿qué es un número racional? Es muy sencillo, de hecho en el mismo nombre se explica. Por esta terminología, ración, no de comida. Ración es una porción o es sinónimo de porción respecto a un total. Por lo tanto, si mi total es 1, lo que quieran, un pastel, una botella de agua, un pizarrón, yo este número lo puedo dividir en porciones. Aquí entra el concepto de dividir, principalmente. Por lo tanto hay que definir.
¿qué es dividir? Dividir de forma matemática puede ser expresado de varias formas, pero vamos a ponerlo de esta forma. Es 1 entre 1. Esto es un número racional, o es una expresión de un número racional, porque estamos tomando en cuenta los conceptos de porción sobre un total. Esto, si se dan cuenta, el signo de fracción viene de aquí. Aquí hay un número cualquiera y aquí otro número cualquiera. Puede ser visto de esta forma, 1 sobre 1. ¿Ven? Por lo tanto, en este caso, esto va a ser igual a 1. Pero en un momento no vamos a ver, vamos a saber todo, ¿no? Esto va a tener diferentes nombres que van a ser atribuidos respecto a sus características, ¿no? Este va a ser llamado numerador y este denominador. ¿Vale? Ahorita le explicamos un poco más. Esas son dos formas en las que se puede expresar. La tercera es esta. Uy, ya está con esto, ¿no? La división toda la vida. ¿Cómo sabemos que se puede expresar de las tres formas? Operándolo. 1 entre 1, 1. 1 sobre 1, 1. 1 entre 1, 1. Traducido a 0, por lo tanto es exacto. Por lo tanto, esto te va a dar 1. Las tres formas son correctas porque las tres te dan el mismo resultado y funciona para todo número real. Funciona solo para todo número real. De momento. También funciona para complejos, pero no hay que entrar en eso ahorita. Eso va después. ¿Vale? Entonces, esas son las tres presentaciones de las que puede venir un número racional. Recuerden, representa una porción de un todo. Por lo tanto, sobre una recta, todo número real puede ser expresado en una recta. De hecho, es un requisito que pueda ser expresado en una recta. Aquí tienes el 0. Aquí tienes, no sé, el 1, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero, a ver, qué número hay aquí? ¿No? ¿Qué número hay? ¿Estás de acuerdo en que no es ningún número natural? Porque el natural es el 1. Tampoco es un número entero, porque también, si bien entran los positivos y negativos, solo son enteros, solo es el 1. El racional nace de la necesidad de dividir números enteros, de necesitar porciones de números enteros. Por lo tanto, aquí tú y yo sabemos que es un medio. ¿Pero por qué es un medio? Hay que hacer este tipo de preguntas, porque si no, no estamos diciendo nada, no estamos entendiéndolo. Solo estamos diciendo, pues es un medio porque está a la mitad. Y sí, pero no es por eso. Está a la mitad porque es un medio, pero vamos a verlo de esta forma. Voy a verlo de esta manera. ¿Recuerdan el papel que puedo ver aquí? Numerador y denominador. Bueno, aquí se va a ver. ¿Qué relación ven entre estos dos números? ¿Ven el 1, que es este de aquí? ¿Y este 2 de dónde viene? Seguramente ya lo habrán visto. Viene de este y de este. ¿Lo ven? Entonces, si yo quisiera sacar una definición de este ejercicio, podría decir que nosotros vamos a dividir en dos partes una cantidad que en este caso es 1. Esto funciona para todos. Si yo tuviera, entonces, 2 y yo lo quisiera dividir en estas partes, pues ¿cuál sería mi expresión? Recuerden, aquí tendría 3 y 4. Entonces sería 2 sobre ¿cuántas partes? 4. ¿Esto cuánto es equivalente? A un medio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué es igual a un medio? Si tienen que ver sus relaciones, ¿no? Para poder resolverlo, tienes que conseguir ver la relación entre numerador y denominador. Por lo tanto, esa es una fracción, vamos a dibujarlo tal cual. Bueno, escribirlo tal cual.
nosotros queremos saber cuánto equivale. Vamos a poner esto para no hacernos complicada la vida. Queremos saber cuánto equivale una cantidad entre cualquier cantidad entre un número entero. Bueno, o entre dos números enteros, porque en este caso es 0 y 1. Requieres 2. Si no, pues no puedes dividir nada. Si yo tuviera solo el 1, pues ¿cuánto puedo dividir 1? Pues necesito una referencia, que en este caso es el 0. Una pequeña notita. Entonces, si vemos la relación, podemos escribirla por medio. ¿Esto cuánto equivale? Si tú divides 1 en dos partes, este va a ser tu total, porque es esto, todo este segmento. Y esto va a ser la cantidad en que vas a dividir tu total. En cuántas porciones quieres tu total, ¿no? Vamos a ver aquí porciones del total. Perdón si está muy encimado, no hay tanto espacio. Entonces, tu total es esto. ¿Y en cuántas porciones lo divides? Es esto. En este caso son 2. Pero por ejemplo, si yo quisiera no sé, en 4, ¿no? Ahora aquí una porción, 2 porciones, 3 porciones, 4 porciones. Entonces, está dividiendo mi total, pero ya no en 2, sino en 4. Por lo tanto, cada uno de estos va a ser igual a un cuarto. ¿Por qué? Vamos a ver, voy a borrar aquí abajo para que tenga espacio. Eso. ¿Por qué? Si nosotros tenemos nuestro segmento dividido en 4 partes iguales, eso es importante, las fracciones deben ser iguales. Entonces, yo tengo aquí un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de estos segmentos va a representar un cuarto. Porque estoy dividiendo mi total, que es en este caso 1. Aquí se ve que tenemos 1. En 4 partes. Por lo tanto, cada segmento va a ser un cuarto. Ahora, ¿cuánto equivale todo el segmento? Pues sencillo, sumamos sus porciones. Si nosotros tenemos 4 porciones de un cuarto, tenemos que ver la forma de relacionarlos para que nos den su número, nos den su sumando, nos den su resultado de la adición. Por lo tanto, esto puede hacerse de dos formas, a través de la suma y a través de la multiplicación. ¿A qué me refiero? Tenemos dos formas de hacerlo. Primera, con suma. Tomamos todas nuestras porciones, ¿no? Un cuarto más la suma. Un cuarto más un cuarto más un cuarto. Voy a borrar esto. Si tenemos 4 y tienen el mismo denominador, eso va después, pero es un poco para explicarlo. La base va a ser igual, porque esto es igual a esto. 1 más 1 más 1 más 1. Si no me creen, resolviendo por separado, se van a dar cuenta de que es lo mismo. Como comparten su misma base, su mismo denominador, el denominador pasa tal cual, porque está sumando porciones de igual tamaño. Si yo tuviera de repente aquí un tercio, en vez de un 4, un tercio, por alguna razón, ya no podría hacer esto. Y esto sería distinto de esto. Porque estoy intentando sumar algo que por sí mismo no puede ser sumado, porque no tiene ningún sentido. O sea, imagínense que nosotros tenemos nuestro pastel aquí en cuartos, ¿no? Este siendo igual a un cuarto, si estamos viendo nuestro total, que es 1 sobre 4, por lo tanto cada porción va a ser igual a un cuarto, ¿no? Recuerden eso de aquí arriba. Por lo tanto,
imagínense que yo tengo mi pastel en cuartos y de repente yo le quiero sumar un tercio, siendo esto un tercio, porque tengo 1 en mi total entre 3. Se dan cuenta de que estos dos no son del mismo tamaño, de que el 3 es más grande. Entonces no los podemos sumar, o al menos no directamente. Tenemos que ver un proceso, ¿no? Entonces, esta regla, esto fue para explicar que esto es igual a esto, básicamente. Ahora, esto que me va a dar 1 más 1 más 1 más 1, 4 sobre 4. ¿Esto qué simboliza? ¿Qué es lo que pretende decirnos esta cantidad? ¿Qué es? Pues sencillo, es nuestra porción total. ¿Qué pasa cuando tenemos 4 de 4? ¿Qué pasa cuando tenemos el numerador y el denominador iguales? Que es igual a 1. Porque es como si nosotros tuviéramos de vuelta el pastel. Si tuviéramos 4 de 4, tenemos 1, 2, 3, 4. Que tenemos todo el pastel. Por lo tanto tenemos lo de arriba. Recuerden, cada parte del pastel era un cuarto. Por lo tanto, al tener las 4 partes del pastel, tenemos el pastel entero. Tenemos nuestra unidad. ¿Vale? Entonces, todo esto va a ser igual a 1. Recuerden, aquí está el 1 y aquí está 0. Si dividimos el 1 entre 4 partes y luego lo sumamos, nos va a dar 1. Esta es la forma más sencilla de explicar los racionales. Como porciones de un total. Porciones total. Esto va a nuestro criterio, evidentemente. Entonces, una vez explicados los números racionales o lo que pretenden simbolizar, lo que significan, podemos pasar a los números irracionales, que es el último tipo de número. El último tipo de número va a ser el número racional, dentro de los reales. El número irracional, disculpen. Por lo tanto, ¿qué quedamos que eran los racionales? Quedamos que los racionales eran fracciones. Era un número expresado en fracciones, un número decimal expresado en fracciones. ¿Un medio cuánto equivale? Aquí no. Un medio equivale a 0.5, estaremos de acuerdo todos. Por lo tanto, un número irracional va a ser un número decimal que no puede ser expresado en fracción. Ahora, ¿qué se requiere? Sencillo, se requieren dos cosas. Primero, que el número sea infinito, infinitos decimales. Y que sea no periódico. Ahorita explico qué es esto. ¿Qué número conocen ustedes que tenga infinitos decimales? Pi, por ejemplo. Pi es un ejemplo. Sabemos que pi es igual a aproximadamente, para redondearlo, a 3.1416. Pero aquí no acaba pi. Pi ni siquiera es 16. Es 15. Y sigue un montón de números infinitos, que es la razón por la que pi cumple una de las condiciones, que nunca acaba, que sus decimales nunca acaban. Sus decimales, por si las dudas, es todo aquel número que esté después del punto decimal. Entonces, pi es un número racional. Dale, cumple con esta. Pero que es que sea no periódico. Vamos a poner un ejemplo de un número que no es irracional, pero que sí es periódico. Un tercio. Ya desde aquí ya podemos ver que no es irracional. ¿Por qué? Porque es un número racional. Se puede expresar en fracción. Esto es posible. Un tercio, ¿a qué es igual? A 3 entre 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿esto qué nos da? Si lo resolvemos, nos da que aquí cabe en 0. Aquí se pone un puntito, se baja el 0, aquí cabe 3, sobra 1, 0, 3, 1, 0, 3, tal. Aquí siempre va a haber un 3 y nunca va a cambiar. No importa cuántos
años nos tardemos en seguir operando esta división, nunca va a haber otro número aquí arriba que no sea un 3. Por lo tanto, esto es un número periódico. Cuando un número es periódico se le pone un simbolito. Justamente a partir del segundo decimal, que es como una rayita. Es que esta expresión te arroja como resultado un número periódico. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir un número periódico? Un número o fracción, como lo queramos ver, que si bien es infinita, porque tiene infinitos decimales, siempre sus decimales son constantes. Hay, por ejemplo, números, ahorita no tengo la expresión exacta, pero que terminan en punto, 18, 18, 18. Esto es un número infinito en decimales, pero periódico, porque sus decimales se repiten. Esa es la razón por la que pi es un número irracional, porque sus decimales no se repiten, no son aleatorios, pero no tienen un patrón. Es por lo tanto un número no periódico. Por eso a pi no se le puede poner este símbolo, porque no es periódico, por lo tanto esto no se pone. Por lo tanto, cumple con la otra característica de un número racional, por lo tanto pi es irracional, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos todos nuestros tipos de números. Recuerden, son 4 y vienen, por así decirlo, en pertenencia al número anterior. Ahora te explico a qué me refiero. Vamos a poner aquí los 4 tipos de números. Recordemos, naturales, enteros positivos sin el cero. Enteros, números enteros, todo número entero positivo o negativo incluyendo el cero. Racionales, todo número decimal que pueda ser expresado como fracción. Y irracionales, todo número decimal que no pueda ser expresado como fracción. ¿Vale? Todo esto pertenece a números reales. Por lo tanto, los números reales es la unión de todos los números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¿Y cómo estamos expresando ahorita los números? En una recta, ¿no? Bueno, es más, ni siquiera con topes. Vamos a poner aquí una flecha. Todo número que pueda ser expresado en una recta que vaya de menos infinito a más infinito es considerado un número real. Vamos a poner algunos ejemplos. Esto es 0. ¿0 qué es? Un número entero. Exacto. Vamos a ir con ese ejercicio por un momento. 0 es un número entero. Ahora vamos a tener el 1 y el 2. El 1 es un número natural y entero. ¿Vale? Puede ser expresado como fracción. Si nosotros escribimos, no sé, 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, todo esto nos va a dar igual a 1. Pero no es un número decimal. Tiene decimales, evidentemente, son 0. Esto es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero es redundante, no es necesario. Forma parte, todo el número que pueda ser expresado como fracción es irracional. Pero es absurdo hacer algo irracional. Entonces, 1 va a formar parte de los números ¿qué? Naturales y enteros. Al igual que 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es un número natural, que son positivos y enteros, y un número entero, que si bien incluye a los negativos, que tendremos que poner -1, por ejemplo, número
no es un número natural, porque es negativo, es entero, pero es negativo, pero sí es un número entero, porque recuerden, los enteros toman en cuenta los negativos y el cero. Ahora, si yo quiero saber qué hay aquí hay un medio, ¿esto qué tipo de número va a ser? Voy a borrar hasta aquí por espacio. ¿Este tipo de número qué es? Racional, porque es un decimal, que en este caso es 0.5, que no es ni natural ni entero. ¿Se dan cuenta? Esa es la necesidad de los racionales. Lo expliqué hace rato también. Un medio es un número racional. Y vamos a ver, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Aún no entramos, pero pi es un poco más lejano, entonces raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Porque tiene infinitos decimales, es aproximadamente, bueno, raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41 y siguen un montón de números. Pero tiene infinitos decimales que van para acá y no es periódico. O sea, dichos decimales no cumplen un patrón. ¿Vale? Entonces, raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.41, si se dan cuenta por aquí estaría 1.5, es un número irracional, ¿no? Entonces, esto forma parte de números irracionales. Ahora, ¿se dan cuenta de algo? Todos los números que están aquí pueden ser expresados, todo número entero a partir del 0 puede ser expresado como un número racional, y dentro de todos los números hay números irracionales. Eso es constante, eso pasa en el 2, en el 3, en el 1000, en el millón, pasa siempre. Y esos infinitos no son de casualidad. La definición de número real es todo, lo dije al principio, todo aquel número, cantidad, que pueda ser expresado en una recta que va de menos infinito a más infinito. Estos son los números reales. Todo número que pueda ser expresado en una recta que va de menos infinito a más infinito. Obviamente en ese paso tienes que tener el cero. Por si tienes negativos y positivos. Si lo quieren ver de otra forma un poco más ilustrativa, ahí cuando estaba un poco informándome más acerca de este tema, en algunas páginas o en algunas fotos lo ponen de esta forma. Tenemos los naturales, luego dentro de los naturales tenemos los enteros, adentro de los enteros tenemos todos los racionales, perdón, tenemos todos los racionales, y dentro de todos los racionales tenemos los reales. Recuerden, naturales, enteros, racionales y irracionales pertenecen a reales. Por lo tanto, los racionales y irracionales están aparte, ¿no? Todo esto pertenece a los números reales. Es un diagrama un poco más intuitivo. Todo número natural pertenece a todo número entero. Todo número entero puede ser expresado de forma racional, y todos los números irracionales, todo número irracional, ya sabemos que los racionales pueden expresar esto de acá abajo, por lo tanto forman parte del grupo. Son considerados números reales. Si se preguntan por qué los irracionales están fuera del otro grupo, porque recordemos primero, el irracional tiene infinitos decimales, por lo tanto las naturales y los enteros se van a la fregada, porque son enteros justamente. Y los irracionales no pueden ser expresados como fracciones, por lo tanto los racionales son fracciones, entonces no forman parte de este grupo, pero sí pueden ser ubicados en una recta, entonces forman parte de los números reales. Por lo tanto, entendemos esta parte.
Bonito, ¿no? Todo cuadra. Cuando consigues entender la definición por partes de un concepto, lo tienes todo básicamente. Entonces, este fue el primer video de este canal. Básicamente yo soy un aficionado, y puedo decirlo tal cual, aficionado a las matemáticas, y a la física, y a la química, y a todo ese tipo de cosas que a nadie le gusta. Quise empezar por lo más sencillo, por aritmética, en respecto a matemáticas, claro. Ahorita lo que vimos fue lo que se usa para operar. Recuerden, para operar se requieren números reales. Ahorita acabo de explicar básicamente más o menos qué es operar y qué son los números reales. Por lo tanto, en las clases posteriores vamos a entender pues cómo se opera, qué reglas se siguen, por qué estas reglas son como tal. O sea, el punto es que ustedes consigan entender y no solo seguir lo que se les ha enseñado. Yo durante mucho tiempo tuve maestros de matemáticas que eran maestros, sabían sumar 2 más 2, 3 más 3, pero no te explicaban nada. ¿Sabes qué? Te pongo en el pizarrón 400 operaciones y resuélvelas, y si las resuelves bien tienes tu 10. Y sí, es muy útil para pasar, pero no estás aprendiendo nada. Estás aprendiendo algo que es... A ver, estás aprendiendo, pero no estás entendiendo lo que estás haciendo. ¿Qué es sumar 2 más 2? ¿Qué es sumar 3 más 3? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, bueno, ya. Dejo de criticar a mis maestros de matemáticas. Esta fue la primera clase de aritmética. Todo el tema de aritmética lo voy a abordar en unos 3 o 4 videos más, dependiendo de cómo lo vaya explicando y si me extiendo más que nada. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias, espero que me hayan entendido, que hayan entendido mis garabatos, y hasta la próxima.